Un cordial saludo, profesor, y mis compañeros también. Como estudiantes de psicología, vamos a dar inicio a la presentación de comunicación celular. El grupo consta de Diana María Liscano, Jefferson Victoria Rodríguez, Patsy Tamara Beltrán, Andrea Chaparro, quien les habla, o Andrés Macei. ¿Qué es la comunicación celular? Bueno, esta es aquella en la que se involucran una serie de señales, ya sean químicas, por ejemplo, las hormonas, o eléctricas, también llamadas potenciales de acción, en donde el receptor, un receptor específico, la recibe, esta señal, y con base pues en esa información emite una respuesta o una acción, ¿sí? La comunicación celular se divide en dos áreas. Está la comunicación intercelular y la comunicación intracelular. La comunicación intercelular es aquella en la que actúan las células como tal. Entonces, ¿cómo se divide? Hay una comunicación local, que puede ser autócrina o puede ser parácrina. Este tipo de comunicación, esto se realiza a través de un tejido. Esto lo van a profundizar un poco más mis compañeros. También está la comunicación por contacto célula-célula. Esta que requiere pues que haya unas uniones entre unas dendritas que son las que van a hacer la comunicación entre estas células. También está la comunicación, esto a larga distancia, digámoslo así, que es esto, puede ser endocrina o puede ser sináptica. Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Victoria. Yo voy a hablar de lo que son los componentes y algunos conceptos básicos en la comunicación celular. Bueno, todo comienza con una célula inductora, que es la que en esta se origina la comunicación celular a través de una sustancia inductora llamada ligando. Esta célula inductora, también conocida como emisora, porque es la que emite la señal, la que emite el mensaje, por así decirlo. Usted sabe que para que haya pues un diálogo entre las células, estas se hacen por medio de señales químicas. Entonces, esta señal química, estas moléculas expulsadas hacia el exterior por esta célula inductora, son lo que conocemos como ligandos. Eh, Esto lo hace por medio de un proceso que se llama exocitosis. Estos ligandos, que son enviados por las células emisoras, son moléculas como son proteínas, hidratos de carbono y líquidos. Algunos son aminoácidos y también existen de otro tipo como los nucleótidos, pero pues básicamente siguen siendo lo mismo. Estos ligandos viajan a través de diferentes vías, puede ser la vía sanguínea, la vía nerviosa o a través de la membrana extracelular para llegar a su objetivo. Podríamos clasificar los ligandos en dos tipos. Serían los hidrofóbicos, que repelen al agua, y serían también los hidrofílicos, que sienten afinidad por el agua. Los objetivos de estos ligandos son estas células inducidas, conocidas como células blanco o células diana. Estas células son las encargadas de sintetizar este mensaje. ¿Cómo reciben estas células estos ligandos? Lo hacen a través de unos receptores. Estos receptores presentes en la célula blanco es una proteína o complejo proteico que reconoce al ligando e interactúa con él. ¿Y cómo interactúan los receptores con estos ligandos? Tendríamos que clasificar los receptores en dos tipos. Los citosólicos, que son aquellos que se encuentran en el citosol de la célula, es decir, que son intracelulares. Y estos son los que interactúan con los ligandos hidrofóbicos. Hidrofóbicos porque, como habíamos dicho, repelen el agua y son capaces de atravesar la capa lípida de la membrana para unirse con estos receptores. Algunos ligandos hidrofóbicos vendrían siendo las hormonas esteroideas, la vitamina D, el colesterol o el ácido retinoico.
También tenemos los receptores de transmembrana, que son los que tienen o interactúan con los ligandos que son hidrofílicos, o sea, aquellos que tienen afinidad o son solubles en el agua. Estos receptores se encuentran en la bicapa lípida de la transmembrana. Aquellos ligandos que tienen afinidad con el son los ligandos hidrofílicos. Algunos ejemplos de estos ligandos son la hormona de crecimiento, la insulina, la glicina y la encefalina. Bueno, ya cuando los ligandos se unen a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, desencadenando un cambio dentro de la célula. Este mensaje sufre unos procesos químicos dentro de la célula que conduce a un cambio de la misma. Este cambio podría ser desde la modificación de un gen hasta la inducción de todo un proceso de división celular. Entonces, la señal que antes era intercelular, es decir, de célula a célula, ahora pasa a ser intracelular, es decir, dentro de la célula, y dispara una respuesta hacia el exterior. Hasta aquí sería mi aporte. Buenos días, mi nombre es Patsy Beltrán y voy a explicar las formas de señalización celular. Entonces, en primer lugar, tenemos la autocrina, que es la autoinducción de un estímulo. Entonces, la misma célula que libera un estímulo lo recibe y esto le ayuda a fortalecer su identidad celular, a que se divida correctamente, a autorregularse, etc. La segunda es la paracrina, que sucede con células a corta proximidad. Entonces, esto ayuda a coordinar el movimiento de actividad entre células que estén a una corta distancia. Un ejemplo de esto es la sinapsis nerviosa, ya que, como bien sabemos, una neurona no se conecta a otra para comunicarse información, sino que en lugar de eso están separados por la hendidura sináptica. Entonces, la hendidura sináptica separa a la neurona presináptica y a la neurona prosináptica. Entonces no están unidos, sino que están a una corta distancia. En tercer lugar tenemos a la yuxtacrina, que sucede por contacto directo entre las células. Entonces las células están interconectadas por canales que están llenos de agua. Entonces estos permiten pasar moléculas pequeñas como por ejemplo iones. Y esto permite que con la información que reciba una sola célula, ya se comunique a todo un grupo de células. Entonces, en último lugar tenemos la endocrina, que es a larga distancia. Entonces, aquí se liberan hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a las células, a su célula diana establecida. Um, un ejemplo de esto es en la hormona del crecimiento, que es la GH. Esta se libera desde la glándula pituitaria y viaja por el sistema circulatorio hasta llegar a los cartílagos y los huesos para estimular su crecimiento. Compañeros y docentes, continuamos con el tema sobre la bioética. Bueno, entonces hoy en día vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, en la que la biología y la medicina y la tecnología se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender, de tal manera que uno de los campos que más ha evolucionado es la neurociencia, en el desarrollo de las tecnologías avanzadas que nos permiten pues mayores investigaciones e incluso influir en el cerebro humano. Sin embargo, estos procesos también han dado lugar a nuevas y complejas cuestiones éticas que tocan aspectos fundamentales de nuestra humanidad, como son la privacidad, la autonomía, el libre albedrío y la identidad personal. En este marco donde la bioética desempeña un papel crucial, ayudándonos a reflexionar sobre los dilemas morales que nos surgen en la intersección de la ciencia y la tecnología. Entonces, en el ámbito de la bioética se enfocan los dilemas éticos que surgen de esta interconexión entre la biología, la medicina y la tecnología. En el contexto de la comunicación cerebral, esta área es fundamental al examinar las consecuencias morales del uso de las tecnologías avanzadas que afectan o investigan el cerebro cerebral y la mente. Entonces,
unos dos principales focos de debate en la biótica actual es la comunicación cerebral. Entonces, vamos a definir qué es la comunicación cerebral. La comunicación cerebral se refiere a los procesos en que las neuronas interactúan y se comunican entre sí a través de señales electroquímicas. Durante el desarrollo de la neurociencia y las tecnologías, las cuales nos permiten investigar y manipular el cerebro. Se presentan cuestiones bióticas significativas relacionadas principalmente con la privacidad mental, la identidad personal y el libre albedrío. Entonces, la primera como tal sería la privacidad emocional, el desarrollo de tecnologías como las interfaz cerebro-computadora de la BCI, sugiere la posibilidad de que las actividades neuronales de una persona puedan ser detectadas, registradas o manipuladas. Esto lo dice la señora Helga Huxen y Peter Singer en el 2019 en Bioethics. ¿Qué nos dan a entender estos dos autores? Pues nos alertan que las tecnologías como las BCI podrían vulnerar la privacidad emocional al permitir el acceso o manipulación de pensamientos y emociones, exponiendo aspectos íntimos de la mente que normalmente se mantienen en reserva. La segunda sería la autonomía y el libre albedrío. El empleo de tecnología para influir en las decisiones cerebrales generan interrogantes acerca de la autonomía de los seres humanos, de acuerdo al señor Julian Savulescu y Nick Bostrom en el 2018 en Human Innocence. La modificación del cerebro puede conducir a la erosión del libre albedrío, transformando decisiones autónomas en respuestas manipuladas o expulsadas externamente. Estos dos autores se refieren o nos advierten que la tecnología que modifica el cerebro puede reducir la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, comprometiendo la autonomía individual, al alterar el funcionamiento cerebral. Las decisiones podrían ser influenciadas o manipuladas externamente, afectando pues el libre albedrío. Tenemos también la responsabilidad moral. En última instancia, el uso de las tecnologías que perturben el cerebro generan interrogantes acerca de la responsabilidad moral, si la tecnología tiene un impacto en el pensamiento o comportamiento de una persona. Se puede asegurar completamente su acción. De acuerdo a la señora Florencia Luna en el 2017, en Biótica y Neurociencia, la conexión entre responsabilidad y manipulación externa se identifica o se intensifica cuando las acciones de un individuo son el resultado directo de intervenciones tecnológicas en el cerebro. Esta autora se refiere que cuando la tecnología altera el cerebro, afecta también el comportamiento. Surge una duda sobre la capacidad de una persona para ser completamente responsable de sus acciones. La manipulación externa mediante intervenciones tecnológicas puede diluir la conexión entre el individuo y su responsabilidad moral. Y por último tenemos la identificación y manipulación, la intervención en las funciones cerebrales mediante implantes o terapias genéticas, como lo señalan Tom Bertram y James Childress en el 2019 en el libro Principios de Bioética. Puede estimular la percepción de identidad personal y la perpetuidad psicológica. Estos dos autores se refieren a que sugieren que las intervenciones en el cerebro, como implantes o terapias genéticas, pueden alterar la percepción que una persona tiene en sí misma y afectan su sentido de identidad personal. Esto podría influir en cómo las personas experimentan su continuidad psicológica y su propio yo a lo largo del tiempo. Como conclusión, podemos decir que la tecnología emergente en la neurociencia, como las interfaces cerebro-computadora y las intervenciones genéticas, plantean profundos desafíos en relación a la privacidad emocional, la autonomía y el libre albedrío, y también pues como tal la responsabilidad moral. Esto nos permite, o que al permitir la manipulación de la actividad cerebral, estas tecnologías pueden vulnerar la intimidad de los pensamientos, reducir la capacidad y la toma de decisiones autónomas y diluir la responsabilidad personal como las acciones.
Además, al influir en la percepción de la entidad, las intervenciones en el cerebro pueden transformar profundamente el sentir del yo y la continuidad psicológica de una persona, lo que subraya la necesidad de un análisis ético cuidadoso ante su aplicación. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día. Buenas tardes, mi nombre es Paula, hoy vengo a hablarles acerca de la neuroética. La neuroética es una rama de la bioética que aborda temas y preocupaciones éticos, legales, sociales y culturales. La neuroética es un subcampo de la bioética que se centra en los aspectos éticos relacionados con los avances dentro de la neurociencia. Encontramos algunos aspectos básicos como lo son la manipulación del cerebro. Acá hay implicaciones éticas de técnicas como la estimulación cerebral profunda o la modificación del comportamiento. Encontramos también la identidad y libre albedrío como el descubrimiento en la neurociencia, cómo pueden afectar nuestra comprensión de la responsabilidad moral y la identidad personal. Encontramos también la privacidad y la neurotecnología. Acá es donde se usan las tecnologías para leer o influir en la actividad cerebral y algunas implicaciones para la privacidad y la autonomía. Encontramos también dilemas en la investigación, ética en el uso de las neuroimágenes, donde son los estudios con personas con discapacidades cognitivas y algunos tratamientos con enfermedades mentales. Hoy en día la neurociencia y la neurotecnología desarrollan herramientas técnicas innovadoras que logran estudiar estos procesos del cerebro. Parte de estas informaciones incluyen conocimientos sobre rasgos característicos de la mente, los cuales también son rasgos de los que entendemos por persona humana. Dentro de estos encontramos la conciencia, las emociones, los pensamientos, la moralidad, la empatía, la toma de decisiones y la identidad personal, como lo hablé anteriormente. La bioética y la neurociencia, ambos son campos que se intersectan en áreas como la investigación de biomédica, involucran el cerebro, las decisiones sobre tratamientos neurológicos y la ética en la inteligencia artificial, aplicándola a la neurociencia. A medida que la tecnología avanza, las necesidades de abordar estas cuestiones éticas se vuelven cada vez más urgentes. Gracias.